ISPF es un programa de TSO. Al iniciar una sesión de TSO en MVS-TK5, ISPF se inicia automáticamente. Es un sistema de paneles por opciones. El ISPF original es un producto de IBM y no está disponible para nuestro uso, pero entusiastas del mainframe han creado una versión similar que han incluido en MVS-TK5 y que han llamado también ISPF. En ISPF, cada panel define en qué zonas se pueden introducir datos y en qué zonas no. Si intentamos introducir datos en una zona no permitida, la terminal no lo permite y la barra de estado muestra un mensaje de error. Para asegurarnos de que tenemos el cursor en una zona permitida, pulsamos la tecla tabulador. Si hay más de una zona de input, cada vez que pulsemos tabulador, el cursor se moverá a la siguiente zona de input. Podemos cerrar ISPF pulsando F3 y podemos volver a abrirlo ejecutando el comando de TSO ISPF. También podemos introducir la opción X para cerrar ISPF. Para explorar los archivos, seleccionamos la opción 3, Utilities. Y después la opción 4, DSList, que es la abreviatura de Dataset List. Ahora podemos buscar un archivo por su nombre, o buscar archivos dentro de un volume. En MVS cada disco duro es un volume. Gracias al manual de usuario, sabemos que uno de los discos para archivos de usuarios es TSO001. Pulsamos tabulador para colocar el cursor en la zona de input de Volume Serial Number e introducimos TSO001 y pulsamos Enter. Aparece una lista de los archivos que contiene el disco TSO001. Para ver el contenido de un archivo, tenemos que usar un Selection Code. Colocamos el cursor en la columna de selección del archivo HEC01 ISP Prof y lo seleccionamos con E de Edit. En MVS no existen los directorios o carpetas, pero existen archivos que pueden contener otros archivos. Este archivo, por ejemplo, contiene otros archivos. Ahora seleccionamos el primer archivo. Y así podemos ver el contenido del archivo de texto. El prefijo muestra el número de línea. Para salir, podemos ejecutar el comando END. Además de pulsar tabulador para mover el cursor, podemos pulsar la tecla Home para colocar el cursor en la zona principal de comandos. Volvemos a ejecutar el comando END. La tecla F3 ejecuta el comando END automáticamente. Así podemos volver al menú principal más rápido. También podemos seleccionar una subopción de ISPF. Por ejemplo, para seleccionar DSList desde el menú principal, tendríamos que seleccionar la opción 3, Utilities, y después la opción 4, DSList. Podemos introducir las opciones separadas por puntos, por ejemplo, 3.4. Hay programas de ejemplo en el archivo sys2 jcllib. DSList recuerda la última búsqueda. Si introducimos el nombre del archivo y pulsamos Enter, DSList nos muestra el error No Dataset Found, porque DSList ha intentado buscar el archivo en el volume TSO001. Para buscar el archivo en cualquier volume, tenemos que borrar el input en Volume Serial Number. Ahora ha encontrado el fichero en el volume TK5res. No hace falta escribir el nombre completo de un archivo. Si volvemos a DSList, podemos introducir solo la parte del nombre antes del punto, y DSList encuentra todos los archivos que empiezan por sys2. En cualquier caso, abrimos el archivo sys2 jcllib y vemos que contiene muchos archivos. Sabemos que la lista tiene más páginas porque no se muestra la marca de fin. En las terminales 3270 no había teclas de avance o retroceso de página. ISPF asignaba esa acción a las teclas F7 y F8.
F8 para avanzar página, F7 para retroceder página. También podemos ejecutar los comandos bottom para ir al final de la lista y top para ir al principio de la lista. Ahora seleccionamos el archivo primcop1. Aparece el contenido del programa. La terminal solo tiene 80 columnas. Si el archivo tiene líneas con más caracteres, necesitamos scroll hacia la derecha con F11 y hacia la izquierda con F10.